Fue abandonada como si no valiera nada, sola en un rancho aislado, con una choza cayéndose a pedazos, 5 gallinas y el peso del abandono en el pecho. Mientras él se alejaba en coche rumbo a la gran ciudad, ella quedaba ahí, rodeada de silencio, tierra y dolor. La mayoría se habría rendido, habría aceptado la etiqueta de fracaso, pero ella no. Esta no es solo otra historia conmovedora, es un giro increíble, de esos que nadie se espera. Porque quien hoy ve los huevos artesanales de Juliana en mesas de restaurantes en París y Tokio, no imagina lo que tuvo que superar para llegar allí. Y no fue solo la pobreza, fue la invisibilidad, fue la duda, fue el miedo. La verdad es dura. Hay hombres que creen que pueden definir el valor de una mujer por lo que ella tiene. Juliana demostró lo contrario. Mostró que lo que uno lleva dentro es mucho más fuerte que cualquier abandono. Que la fe, el trabajo y el coraje son fuerzas que no se pueden medir con la mirada. En esta historia vas a sentir el dolor del rechazo, pero también la dulzura de la superación femenina. Vas a ver cómo un huevo sencillo puede convertirse en símbolo de una nueva vida, y cómo incluso una cáscara rota puede esconder un milagro por dentro. Lo que parecía el final fue, en realidad, el inicio de todo. Y si crees que ya has visto historias emocionantes, prepárate. Porque esta es una historia de renacimiento, de emprendimiento femenino, de una fe que no se puede explicar, una jornada para quien alguna vez fue dejada de lado y necesita recordar que aún puede florecer, que todavía puede llegar lejos, que aún está a tiempo. Si te gustan las historias de superación, emocionantes como esta, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta qué te pareció esta historia. El cielo aún estaba nublado cuando Roberto colocó la maleta en la cajuela. Ni siquiera miró hacia atrás. Juliana, con el delantal sucio y las manos aún mojadas del lavado, sintió un escalofrío que no venía del viento. Las gallinas escarbaban distraídas, ajenas al dolor que se avecinaba. La puerta del coche se cerró con un golpe seco, como si sellara un destino. Él no dijo adiós, ni dejó una nota. Simplemente se fue con la frialdad de quien ya se había ido por dentro hacía mucho tiempo. Juliana se quedó ahí, inmóvil, sosteniendo la punta del delantal como quien se aferra al último hilo de esperanza. Todo alrededor parecía detenido. El pasto alto, la choza de madera, el olor a tierra mojada. Solo el motor del auto se alejaba, como una herida abriéndose. Dentro de la choza, la sensación era de vacío. Los muebles estaban gastados, los platos amontonados en el fregadero y 5 gallinas encaramadas en un rincón del gallinero. Nada más. Era como si toda la casa hubiera sido construida solo para ser olvidada. El silencio pesaba como plomo. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, como si el dolor pidiera ser escuchado. Juliana se sentó al borde de la cama y miró sus propias manos. Eran manos fuertes, marcadas, pero en ese momento parecían frágiles, como si ya no supieran qué hacer. No lloró, ni gritó. Solo respiró hondo y miró el techo agujereado, por donde entraban tímidos haces de luz. Todo ahí necesitaba reparación, incluso ella. El recuerdo de Roberto sonriendo el día de la mudanza aún era reciente. Hablaba de una nueva vida, de comenzar de nuevo en el campo, de paz. Pero esa paz se convirtió en abandono, se convirtió en silencio, se convirtió en 5 gallinas y una mujer sola en medio de la nada. Los sueños envejecieron más rápido que la madera de las ventanas, y la esperanza parecía haberse ido en ese mismo coche. Las gallinas, por otro lado, seguían. Picoteaban, cacareaban, ponían huevos. Era como si su mundo no hubiera cambiado. Juliana las miraba con extrañeza. Ahí estaban, vivas, persistentes, incluso en un lugar olvidado. Tal vez ese fue el primer signo. Pero en esa mañana, ella aún no sabía leer las señales. El teléfono, mudo. La factura de la luz, vencida. La despensa, casi vacía. Y el cuerpo, cansado. Todo pesaba. Todo exigía más de lo que ella podía dar. Pero había un detalle pequeño y terco. El sol comenzó a romper las nubes. Un rayo de luz atravesó la ventana y cayó justo sobre un huevo en el suelo. Blanco. Perfecto. Casi como una señal. Recogió ese huevo con cuidado. No sabía por qué. Tal vez por instinto. Tal vez por terquedad. Sintió su calor aún reciente.
Era frágil, pero entero, y fue en ese instante que algo diferente se encendió dentro de ella. Un pensamiento vago, casi imperceptible. ¿Y si...? La primera noche llegó sin aviso. El frío de la sierra se colaba por las rendijas de las paredes. Juliana se envolvió en una colcha vieja y trató de dormir, pero el sonido del coche alejándose aún resonaba en su cabeza, y el vacío al lado de la cama parecía un agujero sin fondo. Apretó la almohada como si fuera alguien. Afuera, las gallinas cacareaban, un sonido repetitivo, casi irritante, pero que de algún modo recordaba que había vida. Era poco, pero era algo. Juliana cerró los ojos y trató de imaginar un día diferente. Un día en que ese dolor no fuera tan agudo. No sabía si ese día llegaría, pero quería creer que sí. Cuando el gallo cantó por primera vez en esa madrugada, Juliana se levantó, pisó el suelo frío y respiró hondo. Miró por la ventana y vio el gallinero aún cubierto de neblina. Era un nuevo día, aunque pareciera igual al anterior, y aun sin saber lo que vendría, dio el primer paso hacia la puerta, y en ese paso, el más difícil de todos, estaba sembrada la semilla de todo lo que vendría después. Aún era solo una mujer herida, en un rancho olvidado, con 5 gallinas y ninguna respuesta. Pero la vida ya comenzaba, silenciosamente, a moverse, y esa historia, que parecía un final, era solo el comienzo de una larga jornada de superación. La noche cayó como un manto pesado sobre el rancho. El cielo oscuro, sin luna, hacía que todo fuera aún más sombrío. Juliana encendió la vieja lámpara que encontró en un rincón, pero la llama temblaba, como su corazón. El ruido del monte, el crujir de las hojas, los grillos y el canto lejano de una lechuza parecían voces de advertencia. El miedo se apoderó de ella antes de que llegara el sueño. Intentó acostarse, pero la almohada estaba húmeda, el colchón hundido, el viento pasaba directo por las rendijas de la ventana. Cada sonido afuera parecía un animal grande, listo para entrar. Pero lo que más asustaba no era el exterior, era el silencio por dentro. Un silencio que gritaba: «Te dejaron atrás». ¿Y ahora? Las gallinas estaban inquietas. Una de ellas picoteaba la puerta de madera con insistencia. Juliana las miró y sintió un nudo en la garganta. Nunca había cuidado animales sola, apenas sabía dónde ponerles alimento. Pero ahí estaban, dependiendo de ella sin saberlo. Era una responsabilidad que no pidió, pero que ahora formaba parte de su mundo. Tomó una manta y se sentó en el suelo de la cocina. Las tejas crujían con el viento. Un ratón corrió por la pared. El corazón de Juliana se aceleró. Se quedó allí, encogida, con los ojos fijos en la puerta. La respiración era corta. El pensamiento, uno solo. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué me dejó en este lugar? Llegó el sentimiento de rechazo, de inutilidad, como si fuera invisible, como si ni siquiera mereciera una explicación. Recordó tantas veces en las que escuchó: «No sirves para nada». Ahora estaba ahí, con la prueba frente a sí. Pero, entre la lágrima que escurría y el sollozo contenido, nacía una chispa de rabia. La madrugada parecía no tener fin. El olor a humo del viejo fogón de leña aún impregnaba todo. Juliana se levantó y abrió la puerta principal. La neblina cubría el patio. Las gallinas dormían encaramadas, una de ellas con la cabeza bajo el ala. Ella miró al cielo y susurró, casi sin voz: «¿Qué hago ahora?». Nadie respondió, pero el silencio del campo tiene una manera extraña de abrazarnos. Era como si dijera: «Estás sola, pero estás viva». Y solo eso ya es algo. El frío cortaba los dedos. Regresó adentro e hizo un té con hojas que doña Hilda había dejado semanas atrás. El sabor era amargo, pero calentaba el pecho. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Juliana se sentó en el umbral de la puerta y se quedó mirando la oscuridad. Pensó en su infancia, en las historias de su madre, en las recetas de su abuelo. Recordó cuando hacía pasteles para vender en la escuela. Era buena con la comida, era buena con la sencillez. Solo lo había olvidado, o la hicieron olvidar. El miedo aún estaba ahí, pero junto con él vino una pregunta. ¿Será que se puede hacer algo con lo que quedó? Era poco. 5 gallinas, un fogón oxidado, un terreno rodeado de maleza. Pero era algo.
tal vez se pudiera comenzar. No un plan, ni un negocio, ni un sueño todavía. Solo un paso, solo un alivio. Hizo una lista mental. Limpiar el gallinero, ver si hay alimento, buscar agua en el pozo. Cosas simples, cosas que le daban un mínimo de control, porque en medio del abandono, cualquier control era una victoria. Y eso tranquilizaba el pecho, porque cuando el miedo encuentra una tarea, se esconde detrás de la acción. La madrugada fue clareando lentamente. El cielo empezó a tomar un tono azul claro, casi imperceptible. Las gallinas se movieron, el gallo ensayó un canto ronco. Juliana, de pie, miró al horizonte con los ojos hinchados, pero más firmes. Estaba exhausta, pero viva. Aún con miedo, pero decidida a hacer algo con ese miedo. Y fue en ese hilo de decisión que la primera luz de la mañana encontró su rostro. Iluminó las arrugas recientes, el cabello recogido al azar, la camisa desgastada. Pero también iluminó un nuevo tipo de fuerza. Una que nace cuando todo parece perdido, porque a veces solo en la oscuridad uno ve lo que realmente lleva dentro. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el patio con un rastrillo viejo, Juliana oyó pasos lentos acercándose. Era doña Hilda, con su sombrero de paja y una sonrisa que cargaba muchas cosechas. En las manos, una canasta con huevos frescos y un paño de crochet por encima. La vecina no dijo mucho, solo extendió la canasta y se quedó ahí, en silencio. Juliana sostuvo los huevos con cuidado, como si fueran piedras preciosas. Nunca había mirado un huevo con tanta atención. Doña Hilda entonces dijo bajito: «Siente el peso. Mira el color de la yema. Si es amarillo oscuro es bueno. Si es muy claro, es débil. Esos detalles, hija mía, hacen toda la diferencia». Juliana escuchó como quien oye un secreto antiguo. Se sentaron en el banco del porche, con el olor a pasto en el aire y el sol empezando a calentar las tablas del suelo. Doña Hilda hablaba despacio, con frases simples pero llenas de sabiduría. Contó cómo aprendió de su madre a observar el comportamiento de las gallinas, a entender cuándo estaban tristes, enfermas o listas para poner. Juliana absorbía todo como una esponja seca. Era como si cada palabra de la vecina rehidratara una parte dormida de ella. No se trataba solo de huevos, se trataba de cuidar, de percibir, de respetar el tiempo de la naturaleza. Se trataba de encontrar sentido en la rutina, valor en las pequeñas acciones. Por primera vez sintió que podía aprender algo ahí. Después del café, fueron juntas hasta el gallinero. Doña Hilda mostró cómo limpiar el suelo, esparcir la paja, dejar agua limpia. Señaló que una gallina feliz pone mejor, y que el alimento natural daba un sabor distinto. Juliana anotaba mentalmente cada detalle, no porque pensara en montar un negocio, sino porque aquello era un ancla. Al final de la mañana, estaban sudadas, con las manos sucias de tierra y plumas pegadas a la blusa. Juliana sentía el cuerpo cansado, pero la mente despierta. Cuando doña Hilda se fue, dejó en la puerta una frase: «Todo empieza pequeño, hija mía. Todo». Juliana se quedó parada por unos minutos, repitiendo eso en silencio. Sonaba como una llave. Volvió al gallinero y miró a las 5 gallinas, cada una con su forma de ser. Una más arisca, otra más tranquila. Eran como ella, dejadas de lado, subestimadas, pero aún con algo que ofrecer. Tomó una en brazos, con cierto temor. Sintió el calor del cuerpo, la respiración rápida, el leve temblor en las alas. Era vida, así de simple. En la cocina, decidió romper uno de los huevos que había recibido. La yema escurría espesa y dorada, como oro líquido. Recordó las palabras de doña Hilda. Pensó: si esto tiene valor, tal vez yo también lo tenga. Hizo un huevo revuelto ahí mismo, sin sal, sin prisa, y lo comió con la calma de quien empieza a ver un camino. Más tarde, tomó un cuaderno viejo y comenzó a anotar lo que había aprendido. Escribió sobre el color de la yema, sobre la paja, sobre el agua fresca. Cosas simples, pero era el inicio de algo. Cuando terminó, dibujó una gallina en la esquina de la página. Y sonrió por primera vez desde el abandono. No era una sonrisa de victoria, era de descubrimiento. Al final de la tarde, miró al cielo y vio las nubes alejarse. El olor del campo parecía más vivo, como si el mundo respirara junto con ella.
Aquella tierra olvidada empezaba a parecer un hogar, no porque hubiera cambiado, sino porque ella estaba cambiando por dentro, y eso transformaba todo lo que veía a su alrededor. Se fue a dormir con las manos adoloridas, pero con el corazón más liviano. Soñó con canastas llenas de huevos y personas sonriendo al recibirlos. Aún era un sueño frágil, pero era suyo. Y en la vida, cuando todo falta, hasta lo simple puede volverse esperanza. Bastaba con reconocer su valor, y ella estaba aprendiendo a hacerlo. La semana siguiente, mientras limpiaba la cocina, Juliana encontró un fogón a leña arrimado detrás del cobertizo. Estaba cubierto de óxido, con las tapas fuera de lugar y los quemadores llenos de hollín, pero seguía entero. Pasó la mano con cuidado, como quien reencuentra algo olvidado. Pensó, ¿será que todavía funciona? Pasó la tarde limpiando cada rincón del fogón. Usó fibra de acero, jabón en barra y hasta un cepillo de dientes viejo. El sol pegaba fuerte y el sudor le escurría por la frente, pero Juliana seguía decidida, como si no solo estuviera limpiando el fogón, sino también a sí misma. Cuando terminó, encendió una llama tímida y sintió el olor de la leña quemando. Eso calentó algo por dentro. Con los huevos frescos que empezaban a aparecer todos los días, le vino una idea. ¿Y si hacía algo para vender? Pensó en omelette. Simple, barato, conocido. Reunió lo poco que tenía: cebolla, cilantro, un puñado de sal. Rompió los huevos con cuidado, los batió con cuchara de madera, colocó todo en la plancha caliente. El olor invadió la casa. Mientras cocinaba, recordó a su madre. Recordó cómo hacían comida juntas en días de fiesta. Y ahí, en esa plancha vieja, sintió una conexión con sus raíces. El omelette quedó dorado, con el borde crocante y el centro cremoso. Probó un pedazo y sintió un orgullo silencioso. No era solo alimento, era creación. Era un comienzo. Al día siguiente, se levantó temprano e hizo 4 omelettes más. Los envolvió en papel craft, los colocó dentro de una caja de cartón y tomó el autobús hacia la feria del pueblo vecino. El camino era largo, con curvas y baches, pero ella sostenía la caja como si llevara una joya. El corazón latía fuerte, entre el miedo y la esperanza. Llegó a la feria con los pies adoloridos y la garganta seca. Encontró un rincón vacío entre 2 puestos grandes. Extendió un mantel sencillo y colocó los paquetes allí, sin saber si alguien se acercaría. Los feriantes miraban con desconfianza. Algunos reían, otros ignoraban. Pero Juliana se mantuvo firme. Sabía el valor de lo que llevaba. Las horas pasaban lentamente. 1 o 2 personas preguntaron el precio, pero no compraron. El sol castigaba la piel, el cansancio aumentaba. Casi pensó en irse. Pero entonces una señora se acercó, olió el aroma del omelette y dijo: ¿Sabe a casa de abuela? Juliana sonrió y respondió: Sabe a renacer. La mujer compró 1, luego volvió y llevó otros 2. Dijo que le recordaba su infancia, que era diferente a todo lo demás allí. Eso encendió algo nuevo en el pecho de Juliana. Tal vez sí era posible. Tal vez ese fogón viejo y esos huevos simples escondían un futuro. Era pronto para decirlo, pero ya era tarde para rendirse. Volvió al rancho con la caja casi vacía y el corazón lleno. Se sentó en la terraza y contó el dinero. Era poco, pero era suyo, ganado con sus propias manos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo que nadie podía quitarle. Era una victoria pequeña, pero era el inicio de una historia mayor. En los días siguientes, repitió la rutina. Fogón, huevos, cilantro, autobús, feria. Comenzó a reconocer rostros, a oír elogios, a notar que su nombre se corría de boca en boca. Ya no era solo la mujer del rancho. Era Juliana, la chica de los omelettes, la mujer que hacía que lo simple tuviera sabor, la mujer que no se quedó en el abandono. Y fue en ese ritmo, entre fuego, aroma y sudor, que empezó a construir algo real, algo que no dependía de nadie más que de ella misma. Y si un omelette podía abrir puertas, ¿qué más sería capaz de crear? Esa pregunta quedó dando vueltas en su cabeza, como el sonido constante del fogón quemando leña. Juliana llegó temprano ese sábado.
con la caja de icopor equilibrada en los brazos y el pañuelo amarrado en la cabeza. Los otros puestos ya estaban casi listos, llenos de telas coloridas, carteles modernos y sonidos altos de cajas registradoras. Ella, con su mantel de chita descolorido y un cartel hecho a mano, parecía fuera de lugar. Pero aún así, montó su espacio. Las primeras miradas fueron como piedras invisibles. Algunos pasaban y torcían el gesto. Otros murmuraban entre sí, señalando la caja de icopor con desdén. Un feriante mayor comentó en voz alta: «Hoy en día cualquiera quiere ser comerciante». Juliana fingió no oír, pero la frase quedó resonando dentro de ella. Apretó los dedos contra la caja y respiró hondo. Una joven elegante se detuvo y miró los huevos con cara de asco. Preguntó si eran realmente del rancho, si tenían higiene, si las gallinas estaban vacunadas. Juliana respondió con calma, explicando el cuidado, la paja limpia, la alimentación natural. Pero la chica no quiso saber. Dio media vuelta con un suspiro y se fue. Eso dolió más que cualquier rechazo. Pero poco después, un señor con sombrero de paja y manos arrugadas se acercó. Tomó un huevo, lo alzó contra la luz y dijo: «Esto tiene alma». Contó que creció en el campo y reconocía un buen huevo solo por el olor. Compró media docena, sonrió y deseó suerte. Fue la primera sonrisa sincera del día, y reavivó la llama de Juliana. Las ventas eran pocas, pero los comentarios comenzaban a cambiar. Algunos decían que nunca habían visto una yema tan amarilla. Otros elogiaban la textura del omelette. Niños miraban curiosos, señalando los huevos con asombro. Era como si ese alimento simple cargara una memoria que muchos habían olvidado. Aún así, había quienes se burlaban. Un joven se rió al ver el cartel escrito a mano: «Huevos del rancho de Juliana, naturales y felices». Dijo que las gallinas no sonríen, que todos los huevos son iguales. Juliana respondió con una sonrisa tranquila: «Pero yo sonrío cuando los recojo, y eso lo cambia todo». Él no respondió, pero tampoco lo olvidó. Al mediodía, el sol ya estaba en lo alto. Juliana se secaba el sudor con el borde de la blusa mientras acomodaba la caja para proteger los huevos. Una mujer se acercó, elogió la sencillez y llevó 2 paquetes de omelette. Dijo que extrañaba la comida de su abuela. Ahí, Juliana vio una vez más. Lo que ella vendía era más que huevos. Era afecto. Volver a casa siempre era una mezcla de emociones. El cuerpo dolía, los pies estaban hinchados, pero el corazón venía lleno de recuerdos. Cada mirada torcida era compensada por un elogio sincero. Cada crítica, por una palabra inesperada. Y así, poco a poco, iba encontrando su lugar en esa feria llena de contrastes. En el gallinero, por la noche, conversaba con las gallinas como si fueran personas. Les contaba cómo había sido el día, agradecía por los huevos, compartía los restos del cilantro. Era un ritual silencioso, pero poderoso, porque ahí, en la oscuridad del campo, Juliana sentía que estaba construyendo algo, no solo para vender, sino para levantarse. Las dificultades no se detenían. Llovía en los días equivocados, la caja de icopor se agrietó, un inspector se quejó por la falta de etiquetas. Pero nada de eso la hizo parar. Ella sabía que era solo el comienzo, y que toda superación femenina nace de pequeñas batallas ganadas en silencio. El mundo aún no lo veía, pero ella ya sabía en quién se estaba convirtiendo. Y fue así que, entre miradas de desprecio y gestos de cariño, Juliana comenzó a construir respeto. Primero, el propio, luego, el de los demás. Porque toda mujer que insiste en lo que cree comienza a ser vista, aunque sea despacio, aunque duela. Y algo en su pecho decía: lo mejor aún está por venir. Era una mañana calurosa, el cielo nublado y la feria llena de gente con prisa. Juliana acomodó su caja de icopor y los pañitos con los huevos frescos. Había llevado una docena más de lo habitual. El aroma de los omelettes recién hechos aún se escapaba por la tapa entreabierta. Y aunque había mucho movimiento, pocos paraban en su puesto. Ya estaba acostumbrada a la indiferencia, pero algo en esa mañana era diferente. Tal vez era la firmeza en su mirada, o la forma en que acomodó los huevos con más cuidado. Un señor de saco claro y bloque en mano se detuvo frente a ella. Tenía ojos atentos, como quien no solo mira, sino que observa. Tomó un huevo y lo olió con delicadeza. Solo dijo: «¿Tiene sabor a verdad?».
Juliana no dudó. Tiene sabor a quien se levanta temprano, habla con las gallinas y confía en la tierra. El hombre sonrió. Pidió un omelette. Se sentó en una caja al lado y comió despacio, en silencio. Cuando terminó, se limpió la boca con un pañuelo y sacó el bloc del bolsillo. Escribió el nombre de Juliana con letra firme y dijo: «Quiero más huevos la semana que viene. Muchos. Tal vez 50 docenas». Ella se quedó paralizada. Pensó que era una broma, pero él explicó: «Soy proveedor de un restaurante en Sao Paulo. Clientes exigentes. Quieren comida con historia. Y la tuya tiene». Juliana sostenía el cartel con ambas manos, intentando contener el temblor. El hombre dejó una tarjeta y se despidió con un leve gesto. Ella se quedó quieta, mirando el espacio donde él estuvo, como quien presencia un milagro y necesita tiempo para creer. Nunca imaginó que la tomarían tan en serio. El resto del día pasó como un borrón. Vendió todos los omelettes. Recibió elogios. Tomó el autobús de regreso con la caja vacía y la cabeza llena. Al llegar al rancho, colocó la tarjeta sobre la mesa, al lado del cuaderno donde escribía recetas. Pasó los dedos lentamente sobre el nombre impreso. Era real. Esa noche no pudo dormir. Pensaba en las 50 docenas, en el transporte, en la cantidad de gallinas, en los huevos. Pero por encima de todo, pensaba en la posibilidad. Por primera vez, alguien de afuera veía valor en lo que hacía, no por lástima, sino por calidad, y eso lo cambiaba todo. En los días siguientes, comenzó a preparar el gallinero con más cuidado. Lo lavó, lo reformó con pedazos de madera vieja, plantó menta para alejar insectos. Las gallinas parecían notar el cambio. Batían las alas, ponían más huevos. Era como si compartieran esa nueva esperanza, como si dijeran: «Estamos contigo». Juliana empezó a levantarse aún más temprano. Anotaba todo en el cuaderno, estudiaba recetas, veía videos en su viejo celular con internet prestada del vecino. Quería entender el mercado. Quería hacerlo bien, porque sabía. Esa venta era la puerta que tantas mujeres esperan, y ella no dejaría que se cerrara. La visita de aquel hombre plantó más que un pedido, plantó responsabilidad. Ella sabía que no se trataba solo de huevos. Se trataba de mostrar que la mujer que fue dejada sí podía ser buscada, que la historia de superación femenina comienza en el abandono, pero florece en el reconocimiento. Y esa flor estaba naciendo allí. Antes de dormir, miró al cielo y dio gracias. Por el hombre del blog, por el coraje de salir con la caja, por la intuición de no desistir, porque cada venta guarda un secreto. Y esta, en especial, era inolvidable. Y ahora lo sabía. Lo que comenzó en el suelo del rancho podía llegar mucho más lejos. El pedido de las 50 docenas se convirtió en meta. Juliana anotó cada día de postura, separó los huevos por tamaño, verificó la coloración. Cuando reunió la cantidad correcta, improvisó empaques con cajas de cartón, paja seca y cintas de tela vieja. Era rústico, pero hecho con esmero. Y en ese detalle estaba la diferencia. Consiguió una caja de icopor más grande prestada por doña Hilda. La lavó, la forró con periódico, acomodó los huevos como si fueran joyas. Salió antes de que amaneciera, tomó 2 autobuses, luego una furgoneta. El trayecto hasta el restaurante en Sao Paulo parecía interminable, pero cada sacudida del camino reafirmaba que estaba yendo más allá de sus propios límites. Al llegar, se sintió pequeña frente a los edificios altos y los autos apresurados. El restaurante estaba en una calle elegante, con toldo sofisticado y puertas de vidrio. Entró tímida, con la caja en brazos y el sudor bajándole por la espalda. Pero cuando el chef la vio, sonrió. Llegó la mujer de los huevos con alma. La cocina del restaurante era otro mundo. Acero inoxidable, ollas brillantes, gente con gorro y bata blanca. Juliana entregó los huevos con manos firmes, pero ojos llenos de emoción. El chef tomó uno, lo rompió con técnica, miró la yema y dijo: «Maravilloso». Esa palabra quedó resonando en su corazón todo el día. Se quedó allí por horas, observando a los cocineros usar sus huevos en platos que nunca imaginó que existieran. Omelettes trufados, pastas artesanales, postres sofisticados. Y cada vez que escuchaba a alguien decir huevo del campo, sentía una mezcla de asombro y orgullo. Eso era real, era valorado,
Era suyo. Antes de irse, el chef le pidió que regresara la semana siguiente. Dijo que los clientes estaban preguntando por el origen de los ingredientes y que contar la historia de Juliana daba a los platos un sabor que ninguna receta podía enseñar. Salió de allí con el corazón palpitando, como si hubiera ganado una maratón invisible. En el camino de regreso, sentada en el autobús, vio las luces de la ciudad parpadeando por la ventana. Cada poste, cada semáforo, parecía saludarla. Pensaba en el contraste entre su choza de madera y esa cocina de lujo. Y aún así, era el mismo huevo, el mismo cuidado, la misma mujer. La diferencia estaba solo en quien reconocía su valor. Al llegar al rancho, abrazó a una de las gallinas y lloró en silencio. No de tristeza, sino de gratitud. Ese suelo, esa soledad inicial, se habían transformado en punto de partida. Y ahora lo sabía. El rancho no era una prisión, era raíz, y raíces profundas sostienen cualquier vuelo. Doña Hilda fue la primera en oír todo. Se sentaron en el banco del porche, como en las mañanas de antes, y Juliana contó cada detalle. Los ojos de doña Hilda brillaban. Dijo: «Llevaste el campo a la ciudad y trajiste de vuelta el respeto». Juliana sonrió. Era eso exactamente. Se había creado un puente. Y era firme. En los días que siguieron el trabajo aumentó. Más gallinas, más huevos, más cajas, pero también más fe. Porque ahora cada paso era guiado por un propósito. Ella no vendía solo comida, vendía dignidad, y esa era la mayor riqueza de todas. Porque es con dignidad que se construye una nueva vida. Y mientras empacaba otro pedido pensó: si ya llegué hasta allá, ¿por qué parar aquí? Esa pregunta quedó repiqueteando en su mente, como la leña estallando en el fogón. Porque cuando una mujer descubre su valor, ninguna ciudad es demasiado grande. Ningún desafío es imposible. Y la próxima parada podía ser aún mayor. Era el final de la tarde cuando el viejo celular de Juliana empezó a vibrar. Estaba sobre el armario, cargando lentamente con un cable remendado. El número era desconocido. Respondió con cautela, la voz temblorosa de quien no espera nada que no sea una cobranza. Pero del otro lado, una voz firme y cordial dijo: «Habla Laura Carvalho». Juliana no conocía el nombre. Pensó que era un error. Pero Laura explicó rápido: «Soy consultora en exportaciones. Conocí tus huevos a través de un restaurante en Sao Paulo. Su cocina habló de ti y tu historia me interesó. Tenemos una demanda en el exterior por productos auténticos. ¿Y el tuyo lo es?». Juliana sostuvo el celular con ambas manos. La señal era débil. La cabeza le daba vueltas. ¿Qué era eso? ¿Exportar? ¿Internacional? Sonaba a historia de telenovela. Pero Laura continuó: «Quiero visitar el rancho, ver el proceso, evaluar la posibilidad de enviar al extranjero. ¿Tienes interés?». Casi dijo que no, por miedo, pero respondió sí, con voz temblorosa. En los días siguientes, durmió poco. Limpió todo con esmero. Reformó la cerca, pintó la fachada del gallinero con cal, preparó café con bizcocho de maíz. Quería mostrar la realidad, pero también el cuidado. Cuando Laura llegó, con su carro moderno y ropa urbana, Juliana se sintió una niña ante una maestra. Laura era simpática, directa, pero observadora. Tocaba los huevos, preguntaba sobre la alimentación de las gallinas, anotaba cada respuesta. Preguntó por el sello de inspección, el almacenamiento, la refrigeración. Juliana respondía con sinceridad, mostrando dónde hacía bien y dónde aún necesitaba mejorar. Nada se escondía. Al final de la visita, Laura se sentó en el banco del porche y dijo: «Tienes oro en las manos, pero necesitas estructura. Si quieres, puedo ayudarte con eso. Tengo acceso a proyectos que apoyan a mujeres del campo». Juliana se quedó muda por unos segundos. Sentía ganas de llorar, pero solo logró sonreír. Era como si el mundo se estuviera abriendo. La consultora se fue dejando papeles, contactos y un cronograma. Juliana se quedó mirando los documentos como quien ve una montaña. Era mucho, era nuevo, era aterrador, pero también era liberador, porque eso no era caridad, era reconocimiento, y eso transforma el alma de cualquier mujer. En los días siguientes, empezó a estudiar cada línea. Le pidió ayuda a un sobrino para acceder a videos explicativos, buscó orientación con un técnico del pueblo vecino.
Doña Hilda observaba todo con los ojos brillosos. Decía: «Hija mía, vas a ponerle alas a esas gallinas». Y Juliana reía, aunque el corazón latiera fuerte. Llegaron los desafíos, burocracias, papeles, exigencias sanitarias. Tuvo que aprender sobre refrigeración, empaques al vacío, certificados internacionales. Cada detalle era una pared por escalar. Pero Juliana seguía, no porque fuera fácil, sino porque ahora tenía un motivo mayor: demostrar que una mujer del campo también puede ser global. Laura llamaba cada semana, orientaba, motivaba, exigía. Nunca hablaba con condescendencia. Trataba a Juliana como igual, y eso daba fuerza. Porque en la jornada de superación femenina, lo que más falta es alguien que mire con respeto. Y Laura lo hacía con precisión y humanidad. Y fue así, con una llamada inesperada, que la vida de Juliana se convirtió en una encrucijada de posibilidades. Y en ese punto, entre el miedo y el coraje, decidió seguir adelante. Porque a veces, el futuro toca la puerta con un número desconocido, y uno necesita tener valor para contestar. El papel membretado estaba sobre la mesa de la cocina, al lado de una taza de café tibio. Era el inicio del proceso para conseguir el sello de inspección sanitaria. Juliana leyó cada línea con atención, aunque no entendiera todos los términos. Tenía miedo de equivocarse, pero decidió: no importa cuánto tiempo tome, todo va a salir bien. Las exigencias eran muchas. Tenía que construir un espacio exclusivo para higienización, comprar empaques específicos, instalar un fregadero de acero inoxidable, separar los huevos por lotes. Todo era nuevo, técnico, riguroso. Se sentía como entrando en un mundo de códigos y palabras frías, pero no podía desistir, porque ahora mucha gente contaba con ella. Comenzó a visitar oficinas públicas, llenar formularios, guardar recibos. Conoció técnicos, inspectores, consultores. Algunos ayudaban con paciencia. Otros la miraban con desprecio, como quien cree que una mujer del campo no entiende de negocios. Pero Juliana mantenía la compostura, incluso con la rabia atrapada en la garganta. Durante una inspección, un fiscal objetó el grifo del lavadero. Dijo que debía ser de metal y con accionamiento automático. Ella respiró hondo, anotó todo y agradeció, aunque por dentro hervía. Volvió al rancho y lloró de cansancio. Pero al día siguiente, compró el grifo correcto y lo instaló sola. Doña Hilda seguía cerca. Llevaba té, hacía compañía, contaba historias de cuando todo se resolvía con palabra y mirada. Juliana escuchaba y pensaba: hoy todo es número, protocolo, foto, documento. Pero si eso es lo que el mundo exige, eso es lo que va a aprender. Porque su historia no podía detenerse por un sello. Las noches se volvieron largas. Estudiaba sobre vigilancia sanitaria, etiquetas obligatorias, fechas de caducidad. Anotaba todo en un cuaderno nuevo, con páginas manchadas por dedos llenos de tierra. Cada línea escrita era una semilla de conocimiento plantada por la fuerza de la necesidad, y ella estaba dispuesta a regarlas todas. Un día, recibió una llamada de la alcaldía. Su nombre había sido aprobado para un programa de apoyo al emprendimiento femenino rural. ¿Lloró, doña Juliana?, preguntó la joven por teléfono. «Lloré», respondió ella con la voz entrecortada, porque cada logro era más que un paso. Era la respuesta a quienes dudaron de ella. Con los documentos reunidos, llegó el día de la nueva inspección. El fiscal revisó todo con seriedad, hizo preguntas, anotó en su libreta. Al final, solo dijo: «Está en conformidad». Ella sonrió. No saltó, no gritó, pero por dentro, algo estalló. Era la confirmación de que su lucha silenciosa había valido la pena. Con el sello en mano, Juliana se sentó en el porche y miró hacia el gallinero. Pensó en todo lo que había enfrentado: abandono, miedo, desprecio, reglas complicadas. Y ahí estaba ella, aprobada, reconocida, no por favores, sino por esfuerzo, y eso daba un sabor especial a la conquista. Los pedidos aumentaron. Ahora, además de huevos, podía vender productos procesados, yemas pasteurizadas, dulces de huevo, pasta fresca. La burocracia se volvió una aliada, porque entender las reglas da poder, y una mujer con poder en las manos transforma todo lo que toca.
Incluso un huevo simple. Cada certificado colgado en la pared de la cocina era un trofeo, no de lujo, sino de valentía. Un recordatorio de que, incluso en medio del campo, era posible hacer todo bien. Y en ese camino lleno de papeles, sudor y paciencia, Juliana descubría algo nuevo. No era solo productora, era empresaria. Y si ahora podía enfrentar la burocracia, ¿qué más sería capaz de lograr? Esa pregunta quedó en el aire, como el aroma del café recién hecho. Porque toda mujer que aprende a lidiar con el sistema, también aprende a liberarse de él. Y Juliana sabía, su libertad apenas comenzaba. El galpón improvisado en el rancho estaba lleno de cajas organizadas, etiquetas numeradas, empaques con un logotipo recién creado. Era el primer envío al extranjero. Juliana caminaba entre las cajas como quien pasea por un campo de flores. Cada paquete allí era un pedazo de ella, empacado con dignidad y sueño. Laura llegó temprano con el equipo de logística. Traían planillas, cronogramas e instrucciones sobre refrigeración y transporte. Juliana escuchaba con atención, repetía los pasos, revisaba todo 2 veces. El camión refrigerado llegó al inicio de la tarde. Era blanco, grande, y tenía el símbolo de una transportadora internacional. Cuando abrieron la puerta del camión, Juliana sintió un escalofrío. Era como si ese espacio metálico fuera un túnel hacia el otro lado del mundo. Comenzaron a cargar las cajas con cuidado, una a una. Sus manos temblaban levemente, pero no dejaban caer nada. Era como si cada gesto necesitara probar su capacidad. El último paquete fue colocado al fondo del contenedor. El seguro se cerró con un clic firme. Laura le entregó el portafolio con los documentos a Juliana. Era su responsabilidad firmar la autorización. Con la pluma en la mano, recordó el día en que Roberto se fue. Y sonrió por dentro. Estaba firmando un nuevo comienzo. Después de que el camión partió, Juliana se quedó allí, mirando el polvo asentarse en el camino. Las gallinas escarbaban al fondo, indiferentes a la exportación. Pero ella lo sabía. Eso no era solo una carga. Era la respuesta del mundo a su esfuerzo. Era la confirmación de que la mujer del rancho había cruzado fronteras sin salir de su tierra. Más tarde, en la radio, escuchó el pronóstico del tiempo para Europa. Pensó en los huevos viajando en avión, pasando por aeropuertos, siendo recibidos en cocinas sofisticadas. Imaginó a chefs rompiendo cada cáscara con reverencia. Era como si sus días de campo ahora dieran sabor a platos del otro lado del océano. Doña Hilda apareció en la puerta con una tetera de té. Se sentaron en el banco del porche como siempre. Ella miró a Juliana y dijo: «Exportaste más que huevos, hija mía. Exportaste coraje». Juliana bajó los ojos, emocionada. Sabía que esa verdad era mayor que cualquier sello de calidad. En el gallinero, las aves estaban agitadas, como si sintieran el ambiente diferente. Juliana pasó la mano sobre la paja, arregló el agua, agradeció por cada postura. Cada huevo ahora era tratado como un símbolo. Ya no solo sustento, sino puente. Ya no solo sobrevivencia, sino realización. La semana siguiente, recibió fotos de clientes en París y Berlín elogiando el sabor. Una imagen mostraba la yema dorada sobre un plato fino. Juliana sonrió y se dijo a sí misma: «Es el mismo huevo que freí en el fogón viejo, pero ahora, visto con otros ojos». El mundo estaba aprendiendo a ver lo que ella siempre supo. Los periódicos locales empezaron a buscarla. Querían saber de la mujer que exportaba desde el campo a Europa. Juliana se mostraba tímida, rechazó las primeras invitaciones, pero luego entendió. Contar su historia también fortalecía a otras mujeres, y decidió hablar con sencillez, sin adornos, porque la verdad ya era suficiente. Y esa tarde, mientras organizaba otra caja con manos encallecidas y mirada firme, se dio cuenta de que algo había cambiado. No era solo la dirección de los huevos, era el destino de ella misma. Porque quien un día fue abandonada con 5 gallinas, ahora veía su nombre impreso en etiquetas que viajaban por el mundo. Y si había llegado hasta allí, ¿qué más sería capaz de alcanzar? Esa pregunta resonaba como un tambor silencioso en el pecho. Porque cada vez que una mujer rompe fronteras con su trabajo, otras mujeres aprenden a construir sus propios puentes. Y Juliana, ahora, también era camino para otras historias. El portón de madera se abrió despacio. Un equipo de filmación entró, seguido por periodistas con cámaras y cuadernos.
Juliana, con su blusa de algodón simple y el cabello recogido a las carreras, se acomodó la falda y trató de esconder los nervios. El rancho donde antes solo se oía silencio, ahora era escenario de flashes y micrófonos. Vinieron de la capital, de grandes periódicos, de revistas que ella nunca había comprado. Querían mostrar a la mujer que exportaba huevos, la mujer que transformó el abandono en emprendimiento femenino. Juliana hablaba con voz baja, pero firme. Respondía a las preguntas con calma, contando cada detalle de su jornada. Las gallinas, ajenas al alboroto, seguían su ir y venir por el patio. Una de ellas cacareó fuerte, arrancando risas del equipo. Fue cuando uno de los reporteros dijo: «Aquí todo es verdadero. No hay pose, no hay maquillaje». Y esa frase se convirtió en titular días después, porque allí el éxito tenía olor a tierra mojada. Durante la grabación pidieron ver el gallinero, el viejo fogón, la mesa donde ella empacaba los huevos. Cada rincón guardaba una memoria. Mostró la antigua caja de icopor, aún guardada como reliquia, y contó que con ella cruzó el país por primera vez. Eso conmovió hasta al camarógrafo. Las imágenes recorrieron Brasil, y Juliana comenzó a recibir mensajes de mujeres de todos lados. Algunas decían que empezaron a plantar en el patio, otras que volvieron a creer en sus propios sueños. Juliana leía cada palabra con los ojos llenos de lágrimas. Sentía que su historia ahora era muchas historias. La alcaldía local le hizo un homenaje. Le entregaron un certificado y una placa con su nombre en el galpón comunitario. Subió al pequeño escenario improvisado y agradeció con voz entrecortada. Dijo: «No hice nada sola. Tuve la tierra, tuve las gallinas, tuve una vecina que me enseñó, tuve fe. Y eso bastó para empezar de nuevo». Volver al rancho después de la celebración fue el momento más hermoso. El silencio volvió. El olor a leña llenó el aire. Juliana se quitó los zapatos, caminó descalza hasta el gallinero y se sentó sobre la paja. Tomó una gallina en brazos y se quedó ahí, sintiendo su respiración. Era como volver al vientre de su propia historia. Al día siguiente, una empresa de Europa llamó queriendo visitar el lugar. Dijeron que los clientes querían conocer el origen de los productos. Juliana sonrió con humildad. Dijo que el rancho era pequeño, pero limpio, que no tenía lujos, pero tenía verdad, y que serían bienvenidos, siempre y cuando respetaran el silencio del campo. Recibió cartas de niños que querían conocer a la mujer de los huevos dorados. Escribían con lápices de colores, dibujaban gallinas y fogones. Juliana respondía una por una, con tinta azul y letra cuidada, porque ahora, además de productora, era ejemplo, y eso exigía atención. Un día, Roberto apareció en el portón, de traje con los ojos avergonzados. Dijo que vio la noticia, que nunca imaginó que ella llegaría tan lejos. Juliana escuchó en silencio. Luego, con la calma de quien sabe cuánto vale, dijo: «Gracias por haberme dejado», y cerró el portón con firmeza. En el porche, con un vaso de té y la radio baja, ella observaba el atardecer. El rancho seguía igual, sencillo, tranquilo, entero. Pero ahora también era un lugar de memoria, respeto y superación. Porque cuando una mujer transforma el dolor en luz, hasta la casa más humilde se convierte en faro para el mundo. Y en ese fin de tarde, entre aplausos y silencios, Juliana entendió. No era ella quien volvía al rancho. Era el mundo que finalmente venía a su encuentro. Y eso lo cambiaba todo. Era una mañana de cielo despejado cuando Juliana caminó entre los gallineros modernizados. El suelo, antes de tierra batida, ahora tenía pequeños bloques, y las tejas habían sido reemplazadas. Pero ella aún usaba las mismas botas gastadas, el mismo moño en el cabello, la misma mirada firme. La diferencia estaba en el pecho. Ahora llevaba certeza. Las gallinas picoteaban el suelo con energía. Los huevos eran recogidos por manos entrenadas, empacados en cápsulas esterilizadas, etiquetados con código de exportación. Todo funcionaba con precisión, pero Juliana aún hacía cuestión de revisar uno por uno. Sentía el peso, observaba el color, agradecía en silencio. Era un ritual. En el galpón principal, cajas listas para exportación esperaban el camión. Al lado, un cuadro con una foto antigua. Ella, sosteniendo un huevo y sonriendo tímido. Al fondo, el fogón a leña aún funcionaba,
calentando las manos de doña Hilda, que ahora ayudaba en la preparación de recetas para talleres locales. Era más que producción, era formación. Laura visitaba el rancho con frecuencia. Discutían planes de expansión, nuevos mercados, posibilidad de formar cooperativas con otras mujeres. Juliana escuchaba, opinaba, lideraba, no con prepotencia, sino con la fuerza de quien conoce el camino porque ya lo recorrió descalza. En la parte trasera, un pequeño espacio se convirtió en escuela rural. Niños de la región venían a aprender sobre el ciclo de los alimentos, el valor de la tierra, cómo una historia de superación femenina puede nacer entre gallinas y monte. Juliana enseñaba con gestos tranquilos, usando palabras simples, y cada mirada curiosa era un espejo de quien ella ya fue. Su nombre se volvió referencia, pero ella seguía evitando el brillo. Prefería los pies en la tierra, las manos en la masa, la buena charla al atardecer. A veces se recostaba en la hamaca y recordaba la primera noche de miedo, el olor a humo, el sonido solitario de las gallinas. Y pensaba, renací de ahí, de lo que parecía el fin. En la entrada del rancho, un letrero de madera decía: Rancho de las Cáscaras. Aquí se renace. Era más que un nombre. Era verdad escrita en el alma del lugar. Porque de las cáscaras rotas de los huevos nació sustento, y de las cáscaras rotas del corazón nació fuerza. Juliana ahora era símbolo de todo eso. Las mujeres de la región comenzaron a buscar su ayuda, unas con proyectos de costura, otras con huertas, otras solo con ganas. Juliana las escuchaba, daba ideas, cedía espacio, creó una red silenciosa de reconstrucción, porque sabía, cuando una mujer se levanta, jala a otras con ella, y eso cambia destinos. A veces, la nostalgia por lo que no fue apretaba el pecho. Pensaba en la vida que soñó con Roberto, en la familia que no construyó, en las heridas que quedaron, pero al mirar a su alrededor, veía que había construido algo aún mayor. Una historia, un legado. Un puente para tantas otras que aún están en la oscuridad del abandono. Al final de la tarde, caminaba por el fondo del terreno. Pasaba la mano sobre las hojas de menta, sentía el olor de la tierra húmeda, escuchaba el canto del gallo a lo lejos. Respiraba hondo y pensaba, fue aquí, en el lugar donde fui dejada, donde me encontré. Y eso, nadie me lo puede quitar. El último rayo de sol iluminaba las cápsulas de huevos listas para una nueva exportación. Ella pasó la mano sobre una de ellas y sonrió. No era solo una mercancía, era un pedazo de su camino. Y en cada huevo enviado también iba un mensaje. Toda mujer puede renacer, aunque el mundo diga que no. Si hubo algo que Juliana nos enseñó, fue que nadie necesita permiso para volver a empezar. Tomó las migajas que le dejaron y las transformó en camino. En producto, en fuerza. No fue suerte, fue elección, fue sudor, fue la decisión silenciosa de no aceptar ser enterrada viva en el abandono. ¿Cuántas veces creíste que era el fin? ¿Que ya no se podía? ¿Que estabas demasiado sola, demasiado pobre, demasiado frágil? Juliana también lo creyó, pero dio un paso, luego otro, y otro. Y cuando se dio cuenta, el mundo ya no cabía dentro de los límites del rancho. Ella fue más allá, porque tuvo el coraje de intentarlo incluso con miedo. Esta historia no es sobre huevos, es sobre renacimiento, sobre escuchar el propio silencio y entender que aún existe una llama, por pequeña que parezca. Y que sí, es posible volver a encender todo, con lo que quedó, con lo que nadie valoró, con aquello que parecía demasiado poco para contar una historia. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que aún vive dentro de ti? ¿Qué sueño escondido está pidiendo nacer? ¿Qué parte tuya aún cree que puede salir bien, incluso después de todo? Cuéntalo en los comentarios. Comparte tu historia. Tal vez también inspire a otras mujeres. Y si esta jornada tocó tu corazón, suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Aquí contamos historias que curan, que fortalecen, que muestran que el dolor sí puede transformarse en dignidad, porque toda mujer tiene dentro de sí un poder que nadie puede apagar.